Bueno, vamos arrancando hoy a dar un poquitito de lo que son los diodos y lo que son transistores. Nosotros tenemos uno de los elementos fundamentales de todo lo que tiene que ver con los circuitos. Es esta simbología así que lo van a ver, que es el diodo. ¿Qué es el diodo? El diodo es un elemento semiconductor, normalmente está formado de silicio, con un dopaje, o sea, tiene una mezcla de algunos elementos que hace que bajo determinada circunstancia se convierta en conductor y en determinados momentos no. Básicamente es un elemento que está formado por silicio, normalmente dopado de algún elemento de forma positiva, con alguna mezcla de aluminio o algún material así, y una parte dopada de tipo negativa que normalmente obtiene arsénico o tiene fósforo. ¿Qué sucede? El diodo, obviamente bajo determinados valores, nos va a permitir solamente el flujo de corriente en una dirección. ¿Sí? En este caso, cuando ustedes ven la simbología, en la dirección de la flecha es que se produce la circulación de corriente. Siempre y cuando se respeten los valores de voltaje, si yo pongo una corriente de forma contraria, o sea, por ejemplo, pongo acá el polo positivo y aquí el negativo, la corriente, como me lo marca acá, no va a circular y va a bloquear la corriente eléctrica. O sea, el diodo es un elemento que permite la circulación de corriente solo en un sentido. Las luces LED que conocemos son diodos que tienen aquí, en este punto de acá, en la unión de los dos elementos, un químico que cuando pasan los electrones por ese material producen como efecto secundario la emisión de fotones. Esos fotones son la luz que nosotros vemos y aprovechamos para lo que es la iluminación. ¿Sí? Esto es uno de los elementos que más se da, el capacitor, la resistencia, el diodo son de los elementos que más comúnmente van a encontrar en un circuito eléctrico. Es un tipo de semiconductor. Semiconductor porque bajo determinadas circunstancias se convierte en conductor o en un elemento que tiene cierta aireación y no permite la circulación de corriente. Esto muy por arriba, muy rápido lo estoy dando. El otro elemento que tenemos, muy común, el otro elemento que van a ver muy común, que lo tenemos presente en todas partes, es el transistor. Es una flecha, piensen que es una flecha. Me quedo medio descentradito. El transistor tiene un funcionamiento, una base similar a lo que es el diodo. Bueno, similar, pero digamos, tiene vendría a ser una evolución. En este caso se llama transistor NPN. NPN. Hay de dos tipos, NPN y PNP. Este es NPN. En el diodo nosotros vimos que teníamos una parte P y una parte N. Acá tenemos dos partes N y una parte P. ¿Cómo funciona?
Básicamente, el transistor tiene distintos usos. Lo podemos usar como un amplificador, como una llave. ¿Y qué sucede? Yo acá, este elemento que está acá arriba, contrario siempre a la flecha que está acá, esto se llama colector. Lo van a ver con una C. Colector. Siempre el elemento que tiene la flecha, siempre sea hacia afuera, como pasa ahora, o hacia adentro, se llama emisor. Y la parte que está entre las dos se llama base. En este caso, este tipo de transistor funciona de la siguiente manera. Perdón, ¿la base era el coso del medio? La base es esta. ¿Cómo funciona básicamente? Yo tengo, siempre estamos hablando de valores donde soporta un determinado transistor. Tengo una corriente de tipo positiva que va a querer pasar a través de la simbología, pero vamos a suponer que quiere pasar hacia el emisor. El emisor típicamente vamos a poner que está a tierra, vamos a suponer que está en 0 voltios, pongamos un valor bajo. Yo voy a tener un colector que supongamos está, vamos a suponer, a 12 voltios, y en esta situación así no se va a producir circulación de corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Para que circule entre el elemento dopado de forma negativa, el positivo, y el negativo, yo voy a tener que tener en la base un valor también positivo. O sea, tengo corriente, tengo acá un valor de 0 voltios, supongamos que lo ponemos al neutro, pero para que comience a circular del colector hacia el emisor, voy a tener que inyectar una pequeña señal de corriente. Típicamente en los transistores más pequeños de 0,7 voltios por lo menos. Típicamente en los transistores nosotros podemos ocupar en las radios. ¿Sí? ¿Y esto te hace como un relay prácticamente, o no? Sí, se puede utilizar. Se puede utilizar como una llave. Ajá. ¿Sí? Supongamos acá 0,7 volts, pero vamos a suponer un valor muy bajo, 10 miliamperios. 10 miliamperios, por ejemplo. Valor muy bajito. Yo acá voy a tener 12 voltios que van a pasar, y supongamos que van a pasar 600 miliamperios. Supongamos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me van a servir? Me puede servir como una llave. Entonces yo tengo corriente, puedo tener, supongamos, una pequeña luz o un pequeño aparato acá conectado al colector antes, ¿sí? O también, bajo otras circunstancias, hay una cuestión de consumos y demás, lo puedo llegar a colocar después. Hay pros y contras de colocarlo luego del emisor o antes. Y en ese caso estaría funcionando como una llave. Yo, hasta que no tenga determinada corriente acá, obviamente que la corriente que va a salir por el emisor va a ser la suma de los 10 miliamperios más lo que pase por el colector. ¿Sí? En ese caso funcionaría como una llave. También puede funcionar como un amplificador. Bajo determinadas circunstancias, depende de qué es lo que quiero amplificar y a qué frecuencia y qué tipo de transistor, yo puedo, por ejemplo, meter una señal de audio y que salga amplificado. O sea, yo voy a tener la disponibilidad acá de corriente y en base a la forma o al ritmo que venga acá la música, para que nos entendamos, va a salir acá y yo puedo conectar un parlante. Obviamente, hay un trabajo de análisis para ver si, por la capacitancia que tiene el transistor y un montón de valores, si, por ejemplo, entre acá y acá o acá y acá tengo que colocar capacitores o cuestiones así, digamos, ¿no? Para que quede, digamos, fiel lo que me llega acá de lo que sale acá. Pero típicamente el funcionamiento del transistor, este es el más simple, que es lo que se llama transistor bipolar, es esto. Funcionar o como una llave o como un amplificador.
Hay transistores que ya vienen en los encapsulados, que son de tipo Darlington, por ejemplo, que son pensados para amplificar, que es una unión de esto, y acá yo tengo exactamente lo mismo, o sea, tengo así, transistor, ahí lo hice más o menos. Esto se llama configuración Darlington. ¿Qué hago? Supongamos que tengo acá esta unión acá de corriente. Yo a una señal la amplifico y la vuelvo a amplificar de esta forma. ¿Sí? Tomo corriente y a esta señal la vuelvo a amplificar. ¿Sí? Supongamos esto amplifica por 100 y este por otro 100, tengo el valor de acá con respecto acá a la salida va a ser 100%. ¿Cómo es que se llama esa...? Esto se llama configuración Darlington. ¿Sí? Eso se utiliza casi exclusivamente en lo que es amplificación operacional de pequeñas señales y demás. Obviamente esto también se puede hacer físicamente por fuera, digamos, si vamos uniendo transistores, lo vamos uniendo en cascada. Por ejemplo, que ahora vamos a ver, cuando yo tengo que regular a veces corriente eléctrica de las fuentes, a veces sucede que tengo un pequeño transistor para regular, porque después hay otros tipos de transistores que son más complejos, que yo acá hay un montón de otros elementos. De acá, del emisor, tengo una corriente pareja, supongamos 12 voltios. Acá es más complejo. Entonces yo puedo hacer esta configuración para cuando entrego en el emisor más corriente en cuanto al consumo de amperios y demás. O sea, hay unos transistores que no solo es el transistor, sino que hay otros elementos alrededor, pero hago esta configuración tengo el valor, en realidad no se lo conecta así, sino lo conectaríamos así, desde acá. El colector vendría acá al emisor y el emisor saldría y acá habría una resistencia unida acá, sería así. Entonces yo tengo, supongamos, un transistor que me entrega corriente estabilizada a 12 voltios, pero me entrega 1 ampere y yo consumo algo de 5. Entonces yo puedo utilizar un transistor que me entrega 5 o 10, tengo la corriente acá estabilizada, tengo esto que me regula un poquitito corriente para que se active el paso, y eso me va a permitir un montón de corriente más circulando, digamos. ¿Vieron? Eso es una configuración que yo la puedo hacer por fuera. ¿Sí? En el caso del otro tipo de transistor, que es PNP, que lo vamos a distinguir por las flechas al revés, se utiliza bastante poco este tipo acá. Lo que sucede es que la corriente que yo tengo que ingresa por el emisor, yo en vez de tener que darle un valor positivo en la base, le tengo que dar un valor negativo. Acá tengo que tener un valor negativo, ¿sí? O de menos voltaje, supongamos que acá en vez de tener 0, tengo 5. Yo acá debería darle por lo menos 3 voltios, supongamos, o menos. ¿Para qué? Para que la corriente ahora circule hacia acá en una parte y el resto de la corriente circule en este sentido, del emisor al colector. ¿Sí? Este funciona al revés. Yo acá tengo que darle en la base un valor negativo. Esto es lo más simple que hay en transistores. Hay otro tipo de transistores que
Por ejemplo, cuando yo no recuerdo los nombres, pero para que entiendan, cuando yo energizo la base, Este último, ¿cómo se llamaría este último? es PNP. PNP, porque tiene tres partes, el otro está dopado era NPN, este está dopado al revés. Hay otros transistores, obviamente hay muchas combinaciones de cómo se hacen las mezclas de estos de los elementos semiconductores internamente. Hay otros, por ejemplo, que cuando yo a la base, que ya empiezan a tener otro nombre, pero se llaman gate, le doy una corriente positiva, se mantienen conduciendo independientemente que yo le entregue o no corriente. Se produce un sistema de bucle, entendamos internamente, entonces hasta que yo no corte del colector la corriente, con darle un solo pulso, constantemente se produce un efecto de cascada y automáticamente se queda en conducción hasta que yo no corte la corriente, no se va a corazón. Esto es lo más básico, hay una evolución muy importante de cómo empezamos a trabajar, ¿no? Y obviamente está la base de lo que son las microchips y los microcontroladores y todo lo demás, digamos. Todo lo que son las primeras computadoras que hacían cálculos y cosas así, se basaban en esto de los transistores. Telégrafo. Esa es la identificación de los repetidores. Ahora bien, Buenas noches. Buenas noches. vamos a saltar, podemos en otra clase, si ustedes quieren ver lo que fue previo a los transistores, que eran las válvulas termoiónicas, pero es muy complejo por ahí, después lo vamos a ver en otra cuestión práctica. Vamos a ver lo que tiene que ver con las fuentes, ¿sí? Los transformadores y demás. El elemento primero que nos vamos a encontrar cuando tengamos una fuente va a ser el transformador, ¿sí? ¿Qué es el transformador? Esta es la simbología. El transformador es un bobinado de cable, que se representa de esta forma, pongamos en nuestro caso está a 220 voltios, 20 voltios, y trabajando con unos cálculos en base al grosor que va a tener este hilo, a la cantidad de vueltas y demás, yo puedo transformar estos 220 voltios, que son cargas de electrones que se mueven, ¿sí?, constantemente, en un valor superior o inferior. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al elemento secundario, ¿sí?, si es con más vueltas, menos vueltas o qué grosor tiene. La simbología es así porque significa que tenemos un primario, un secundario, y estas rayas así significa que están en un elemento que tiene algo metálico para aumentar el efecto inductivo que tienen las bobinas. No sé si ya habíamos visto nosotros las bobinas o no, cómo funcionan las bobinas. Cuando yo tengo una bobina, todo elemento que pasa corriente eléctrica, un hilo, cualquier cosa, produce alrededor un campo eléctrico transversal. Ese campo eléctrico, cuando nosotros lo arrollamos, cuando nosotros hacemos así una bobina, se incrementa. Pero por sobre todas las cosas, se produce un efecto que no tiene que ver directamente con el transformador, que es la inducción. La inducción es energía electromagnética, se produce un campo magnético acá alrededor, que cuando comienza a circular la corriente produce una fuerza que hace que no quiera circular la corriente hasta que se estabiliza la circulación, me queda ese campo magnético y cuando se produce la pérdida del voltaje, ese campo magnético se transforma en electricidad. O sea, primero cuando empieza a circular la corriente hay como una cierta resistencia que se produce,
queda el campo magnético armado, ¿sí?, alrededor, y cuando yo desconecto, ese campo magnético se transforma en una fuerza que hace que quiera seguir circulando la corriente. Eso es la inducción. Después vamos a ver qué pasa si a esto yo le acoplo un capacitor y demás. Pero este campo magnético que se produce en el bobinado, cuando yo le pongo elementos metálicos en el centro, ¿sí?, hay distintas formas. Puedo hacer a través de lo que se llama una bobina toroidal, ¿sí?, con un círculo, como si fuera una dona. Va a estar todo el campo magnético concentrado de una sola forma, ¿sí? Eso es uno de los más fuertes. La otra es típicamente hacer un núcleo de hierro, ¿sí?, un tipo de hierro especial, donde yo produzco, hago la bobina y luego está cerrado, ¿sí?, de esta forma. Obviamente tengo el primario y tengo el secundario, entonces eso hace que se concentre todo el campo magnético, gire o digamos se desarrolle principalmente dentro de la placa metálica. Son placas de materiales especiales para que tengan la menor pérdida posible. Cuanto más fuerte es el campo magnético, más efectiva hago la inducción, menos pérdidas tengo en calor. Porque obviamente yo transformo 220 volts, supongamos, y 1 ampere, supongamos, a mí en watts, esto equivale a 220 watts. Pero acá, si lo transformo al revés, vamos a suponer que hago 22 voltios, ¿sí?, y 10 amperios, nada. O tengo una caída de amperio o tengo una caída de voltaje. ¿Por qué? Por el calor que se está produciendo. Nunca voy a tener igual. Un poco por el calor, un poco por lo que se pierde del mismo magnetismo y demás. Este es el primer elemento que nosotros tenemos. Supongamos en el caso de nosotros que tenemos la fuente de comunicaciones, que queremos la fuente de comunicaciones, lo primero que vamos a tener es vamos a querer trabajar con voltaje más bajo porque los equipos trabajan entre 11,5, 12 hasta 15 volts como mucho. Ahora bien, por una cuestión de que a posteriori vamos a tener elementos que nos van a dar cierta pérdida de corriente, nosotros acá vamos a suponer que vamos a querer 16 volts, ¿sí? Y supongamos, hay que sacar las cuentas, pero vamos a suponer que yo acá tengo disponible 20 amperes. ¿Qué va a suceder? Estos 16 volts van a copiar en frecuencia lo que yo tengo acá. En este caso son 50 Hz. ¿Sí? En Argentina tenemos monofásico, una de estas dos fases, vamos a suponer que es esta, cuasi neutro. Vamos a tener un cambio 50 veces por segundo del sentido de la circulación del corriente. Esto lo va a copiar. Va a tener una reducción, pero va a copiar exactamente lo que pasa acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer lo que se llama un puente de diodos. ¿Y el puente de diodos de qué se trata? Se trata de colocar diodos de tal forma, vienen a veces ya todo unido, de que solo conseguir la circulación de corriente en un sentido para acá. Estaban hablando si lo había hecho de forma correcta o no.
más que nada ahí en el cuadro. ¿Qué voy a lograr con esto? Yo voy a lograr que cuando se produce la circulación en este sentido, venga la corriente, pasa hasta acá, va a pasar por este diodo, pero cuando llegue acá no va a seguir circulando. Entonces tenga que ir sí o sí en este sentido. Y cuando la corriente venga en este sentido, ¿sí? La corriente pase primero para acá, no puede ir hasta acá y sí o sí tenga que ir hasta acá, pero fíjense que no va a ir tampoco en este sentido, ¿sí? Entonces siempre la corriente acá va a ir acá, o sea que acá me va a quedar el positivo y acá en este punto me va a quedar el negativo, ¿sí? Acá me va a quedar el negativo y acá me va a quedar el positivo. Ustedes se fijan, si yo hago al revés, hay uno que me parece que lo hice al revés, pero no, está bien. Este me parece que lo hice al revés. Hay uno de estos que lo hice al revés. Esperen un segundito. De acá para acá, acá bloquea. Acá bloquea. Y acá. No, sí está bien. No puedo decir más bien. Voy a tener positivo y negativo, ¿sí? Ya armado. ¿Por qué tengo que trabajar con más voltaje? Porque acá cada vez que pasa la señal por un diodo, tengo por pérdida de calor 0,6 voltios. O sea que acá de los 16 yo ya le tengo que restar 6 décimas producto de que pasó por los diodos, ¿sí? Si yo en vez de un diodo pusiera 2 por alguna razón, yo voy a tener una caída de 1,2 por el solo hecho de que pasa por un diodo. Entonces yo siempre tengo que trabajar con un poquitito más. Ahora bien, yo voy a tener esta corriente acá luego de los diodos que va a ser ya continua, o sea, la voy a tener en una dirección, pero ¿qué va a suceder? Vamos borrando. Yo voy a tener, si lo veo en una gráfica, ¿sí? Yo voy a tener una corriente cuando salga que va a ser de este tipo. Va a ir subiendo, como pasa con la corriente alterna, va a llegar a 0 y cuando pasa la parte negativa, me lo va a entregar, ¿se acuerdan de la otra línea? De la que vino hacia abajo, entonces se va a producir esto así. Yo voy a tener corriente de esta, por picos. Va a venir pulsado, porque ¿qué pasa? Yo cuando pasa, hicimos nuevamente el puente de diodos, cuando pase por uno de los diodos que venga, la dirección se va a producir así, y cuando venga por los diodos que están por debajo, ¿sí? Va a ser la segunda. Esta acá, en la parte 220, yo la voy a tener acá abajo. Pero yo la tengo siempre saliendo del lado positivo. Pero va a estar pulsada. ¿Por qué va a estar pulsada? Porque la corriente es alterna que yo tengo. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Yo tengo que lograr que esto sea lo más llano posible. Obviamente no lo voy a poder hacer acá arriba, pero por lo menos hacerlo acá abajo. Ir tomando parte del pico que tengo acá y meterlo acá abajo. Pues esto es una variación. Yo acá tengo 0, supongamos que caímos 6 décimos de los 16 volts, vamos a estar en 15,4. Voy a tener 0 volts, va a ir subiendo 15,4 y va a estar en 0. Va a subir hasta 15,4, va a estar en 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego del puente de diodos? Vamos a utilizar el capacitor, ¿sí? O sea, en la línea que yo tengo, que salimos acá del puente de diodos, yo voy a poner un capacitor. ¿Está la línea? Bien. El capacitor. ¿Qué va a hacer el capacitor? Lo que vamos a lograr con el capacitor es que cuando empieza a subir la corriente, parte de la corriente se va a ir cargando acá. Se va a ir metiendo, por eso
el nombre antiguo que tenía el capacitor era condensador. ¿Sí? Yo acá voy a tener cargas negativas. Va a ir guardando. Entonces lo que va a suceder es que esto no va a ser tan pronunciado, va a ser un poquito más bajo, porque parte, tenemos el pico voltaje, pero va acompañado de un consumo. Voy a tener una caída. Entonces voy a tener acá una pequeña caída. ¿Qué va a suceder? En este periodo de tiempo que yo tengo acá, que se cargó, obviamente el valor de acá va a estar unido a el voltaje, principalmente al consumo que yo voy a tener en todo el resto del equipo. En este tiempo se tuvo que haber cargado el capacitor o los capacitores por la capacitancia que sea. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empiece a caer la corriente, cuando empiece a caer, este capacitor va a empezar a entregar nuevamente carga. Entonces, se va a mantener esto, poquitito. Vamos a suponer que yo acá abajo hago lo que no hubiera pasado si estaba el capacitor. Cuando empieza a caer, como yo tengo los capacitores, esta pérdida de acá va a estar compensada, ¿sí? Y se va a mantener un poquito. Cuando casi se esté por acabar, yo voy a tener nuevamente que va a estar ingresando de este nuevo ciclo corriente. Entonces lo que va a suceder es que va a ser medianamente así. Y ese ciclo se va a ir más o menos repitiendo. Normalmente es como un poquito más, acá es como más abrupto así, y se va manteniendo. Cuanto yo más capacitancia le ponga, más puedo lograr emparejar esto. ¿Sí? Esto emparejado es muy importante, más que nada en los equipos radio, por el tema del ruido. Esta pequeña caída, si yo la mantengo, es una caída que la voy a tener replicándola en el equipo radio y me va o deformar el sonido cuando entra de lo que estoy escuchando cuando transmito. ¿Sí? A veces, yo recién le hablaba de la inductancia, que la bobina es una forma que acompaña el capacitor guardando también corriente. ¿Sí? A veces lo que se hace es acá poner una bobina también. ¿Qué va a suceder con la bobina? Me va a producir cierta resistencia, pero me va a acompañar con el efecto de guardar energía en campo magnético. ¿Para qué? Porque cuando se produzcan estas pequeñas variaciones voy a tener una gran resistencia en el primer pico, ni bien prendo la fuente. Pero cuando empieza a caer acá, por si me falta un poco de capacitancia o porque digamos, hay cierta resistencia para los electrones circular, porque obviamente esto se hace en materiales para que se entregue, tenga buena conducción, pero obviamente siempre tiene algo de resistencia. Cuando se produzca esta pequeña caída, como yo tengo acá el campo magnético y a la bobina no le gustan los cambios de variación, me va a estar entregando, va a caer el campo magnético y me va a estar entregando energía. Entonces eso es un elemento accesorio que me puede ayudar a que esto quede lo más derecho posible. ¿Sí? Para que no produzca ruido y demás. Eso, el transformador, puente de diodo y el capacitor, si fuera, son los elementos básicos para una fuente, que son las fuentes más comunes que ustedes pueden encontrar, que le dicen, supongamos que son famosos para los autos estéreos y demás, que te dicen 12 volts, 3 amperes. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le pongo 3 amperes de consumo, no va a tener 12 volts, me va a marcar 11.7, 11.8. Por las pérdidas. Por las pérdidas. ¿Por qué? Porque si yo lo mido sin carga no me va a medir 12, me va a medir 13 volts, 13.2. ¿Sí? Entonces está más o menos eso calculado para el 80-70% de funcionamiento. Si yo le pongo más de 3 amperes va a caer todavía más el voltaje porque no voy a tener bobina. Eso es la fórmula más común. Después le pueden agregar fusible o alguna protección contra cortocircuito. Nosotros en el caso de los radios, por un tema de estabilidad, necesitamos que sin importar
el consumo nos mantenga el voltaje. 12, 13, normalmente las comerciales trabajan en 13,7 o 13,8, porque normalmente los equipos te dicen entre 2 y 15. Entonces hay como una cuestión comercial de 13,8. Pero se puede usar 12, 12,5, etc. ¿Qué se hace? Típicamente se utiliza un transistor que regula el voltaje. Vamos a suponer que lo dejamos en 12 volts. Después yo le voy a traer, no traje hoy, un regulador de voltaje, ¿sí? Que es un transistor. Hay transistores que son fijos, ¿sí? Y hay transistores que son variables en voltaje. Hay una línea que es 78, que viene 78, 03, 05, 07, 08, que yo, en esta línea, que es una línea comercial, muy utilizada en un montón de aparatos, tiene 3 patas el transistor. Yo acá le puedo dar cualquier voltaje, del voltaje que me dice acá, más de 3 voltios, o sea que entre 15 y, creo, no me acuerdo si son 30 o 33 voltios, yo acá le puedo dar cualquier voltaje positivo. Vamos a poner 24 voltios. Acá, a esta pata. La pata del medio, esta va a tierra. ¿Sí? Y acá, siempre, supongamos 78012, soporta 1 ampere. Sin importar entre 0 y 1 ampere, siempre me va a entregar 12 voltios, por más que acá varía. Normalmente acá se ponen unos capacitorcitos, algo por el tema del ruido. En este caso es un transistor fijo. Siempre que yo tenga más de 15 volts, entre 15 y 30 volts y hasta 1 ampere de consumo, siempre me va a salir en 12 voltios. ¿Sí? Hay otros transistores, por ejemplo el LM317. El LM317, acá yo tengo que poner una resistencia variable. Una resistencia, una flecha, conectada entre la patita de la salida y la del medio. Yo variando esta resistencia, en el caso del LM317 y hay otros más que no recuerdo, creo que el LM317, por ejemplo, soporta 1,5 amperes. Yo variando esta resistencia puedo entregar valores de entre 3 volts y 18 o 20 volts. ¿Sí? Normalmente, si lo querés fijo, primero trabajás con una resistencia variable y cuando tenés la resistencia que, supongamos 100 ohms, reemplazar la resistencia variable por una resistencia fija y ya está. ¿Para qué necesitas esto? Porque vamos a suponer, en el ejemplo anterior, vamos al 7812, yo venía con la línea ya estabilizada, que tenía, dijimos 15 volts, 15,4 volts. Yo pongo el transistor 7812, ¿sí? Este va acá al negativo, la línea negativa, salgo, y si fuera 1 ampere, supongamos, yo lo puedo conectar acá directamente. Acá normalmente van unos capacitorcitos para regular el ruido que pueda producir esto, o producen un poquitito de ruido. Pero yo tengo 1 ampere, los equipos tienen como 20. Entonces, ¿qué hago? Ahí es donde conecto transistores, ¿sí? Como habíamos visto hoy, transistores, ¿sí? Para que esos transistores sean los que me entregan la corriente al equipo, ¿sí? Los 20 amperes. Supongamos que acá pongo uno 2N2035, que son muy comunes para regular, que son de 5 amperios y en algunos también se lo utiliza tanto en el audio como en la regulación, pero típicamente las fuentes comerciales van a ver que tienen unos 20-35. Entonces le doy la referencia de los 12 y estos transistores le van a entregar los 12 voltios, supongamos. Acá hay 1 ampere, estos consumen, supongamos que con uno me alcanza para 4, ya quisiera poner 5 o 6, o pongo un LM317 regulado o hago un efecto en cascada. Pongo uno de estos acá y a estos los alimento todos los otros. Hago un efecto en cascada, como le dije hoy del Darlington, sí. Lo mismo para ir repartiendo por el tema del calor. Obviamente todo esto va con disipadores de calor, pero en este caso estos transistores estarían regulando la corriente.
me entregarían 12 voltios, sin consumo, quedan con 12, con 1 amper, y serían como una función de reguladores hasta 5 amperes. Entregarían, digamos. Y en ese caso, fíjense que no amplifican, ni son llaves, sino que son un efecto de llave, pero, digamos, móvil, si así se quiere, digamos. Entonces, cuando esto está bien, independientemente, supongamos que yo acá tengo 5, 10, 15, 20 amperios, cualquier consumo entre 0 y 20 amperios me lo va a regular. Y yo voy a tener la fuente siempre llegándome el mismo voltaje. Más que nada para que no me deforme en los equipos, porque cuando se transmite hay algunos elementos que tienen autorreguladores, pero alguna variación de corriente puede hacer que me deforme la voz o me deforme la modulación o cosas así. Entonces, básicamente los radioaficionados usamos esta parte como agregada que se llama fuente de carga flotante, le van a encontrar porque independientemente de la carga como varíe dentro del rango de la fuente, yo voy a tener siempre el mismo voltaje. ¿Sí? Típicamente funciona normalmente con un LM317 y regula 4, ya son 5 o 6, a veces algunos diseños ponen 5, pero te dicen 20 amperes para que no lleguen al pico de 5 cada uno, para que trabajen con un poquito menos del máximo, entonces se reparten un poco la carga. Después también está la opción de todos los 78 viene de 3 volts, de 5, un montón. Yo puedo eventualmente, si quiero por ejemplo 13 voltios, yo acá podría poner, hay una forma, las hojas de los manuales del transistor te dicen que yo podría poner acá una resistencia. Como esto va al negativo, si yo le doy una resistencia, le cambio la referencia al 0, porque adentro es muy complejo, esto hay un montón de cosas para que salgan los dos. Entre ellos hay una resistencia, por ahí en una parte. Vos al poner una resistencia, vos acá no queda 0, queda un poquitito más arriba. Entonces, ¿cómo responde internamente? Dándote más voltaje de acá. ¿Sí? Entonces, es una forma para que este 7812 te dé un valor distinto. Tenés un 7809, significa que esto poniéndolo a 0 y acá teniendo más de 12 volts, siempre te va a entregar 9. Si vos querés 9,6 por alguna razón, algunos de lo que hacen es acá, no sé hasta qué punto es bueno, acá le ponen un diodo. Así. El diodo tiene una caída de 0,6 volts. Entonces te entrega 0,96. Es lo mismo que en vez de poner el diodo ponga una resistencia. Medís cuál es la resistencia del diodo así, le pones una resistencia equivalente y ya está. Básicamente así funciona todo lo complejo. Obviamente después de esto yo puedo poner unos circuitos accesorios que en caso de detectarse un sobreconsumo, una sobretemperatura, corte, este acá creo que tiene contracortocircuito ya internamente, tiene contratemperatura, se aísla y creo que tiene contracortocircuito también, hay alguna cierta aislación y hasta no sé qué punto pues después se quema. Pero vos podés hacer, por ejemplo, un circuito acá que si detecta más de cierto voltaje, manda una señal para quemar un fusible, por ejemplo. O sea, después se pueden hacer un montón de agregados, pero lo básico es esto. Así que bueno, eso sería la clase de hoy. Después, de última hora en otra clase, vemos bien el funcionamiento de la válvula y demás, porque son más complejos, digamos. Pero básicamente el funcionamiento de la fuente es así.